Hola, bienvenidos a esta nueva exploración de números y estrategias. Hoy nos vamos a sumergir en las finanzas de una compañía en particular. Tenemos la mira puesta en una cifra que, la verdad, ha llamado mucho la atención. Su EBITDA hasta septiembre de 2025. Tenemos aquí un análisis financiero reciente y también el informe razonado de la propia empresa. Y la misión, bueno, es entender de dónde salió ese salto tan notable en su rentabilidad operativa. Saludos. Exacto. Vamos a meternos de lleno con el EBITDA. Para que todos estemos en la misma página, recordemos rápido qué es. El EBITDA es como una foto, ¿no? De cuánto dinero genera el negocio central de la empresa. Su operación pura y dura. Esto antes de que le restemos los intereses de la deuda, los impuestos y el desgaste de sus activos, o sea, la depreciación y amortización. Es un indicador que los analistas miran, pero con lupa. Perfecto. Y parece que la lupa aquí nos muestra un aumento bastante espectacular. Los documentos hablan de un crecimiento muy fuerte. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son esas cifras clave, para empezar? Claro, el dato central es este. Al cierre del tercer trimestre de 2025, el EBITDA acumulado de esta compañía llegó a los 23.381 millones de pesos chilenos, MMMS 23.381. Pero lo que realmente impacta es la comparación. Esto es un 46.6% más que los 15.945 millones que registraron en el mismo periodo del año anterior. Un 46.6%. Sí, casi un 50% de aumento en un año. Eso sí que es un salto considerable. Es muchísimo, la verdad, sobre todo si pensamos en el contexto económico. ¿Qué hay detrás de este número? ¿Cuál fue, digamos, el gran impulsor según las fuentes? Mira, sin lugar a dudas, el protagonista principal de esta historia es el segmento de Ingeniería y Construcción, IEC, como se le suele llamar. Este segmento vio crecer su utilidad un impresionante 59.7% comparado con el año anterior. Casi 60%. Sí. Fue, por lejos, el motor que realmente movió la aguja del EBITDA consolidado. ¡Wow! Casi un 60% de crecimiento solo en esa área. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué pasó dentro de Ingeniería y Construcción para lograr un resultado así? ¿Fue suerte, buena gestión, una mezcla? Bueno, parece una combinación de factores que se alinearon bien. Lo primero que destacan los análisis es una mejora en la rentabilidad directa, en los proyectos mismos. El margen bruto de este segmento subió del 9.1% al 10.1% en la comparación año a año. Y esto es clave, porque significa que por cada peso que ingresaba por construcción, se quedaba con una porción mayor como ganancia bruta. ¿Y a qué atribuyen esa mejora en los márgenes? Porque se habla mucho de la presión de costos en construcción, ¿no? Justamente. El informe lo vincula a dos cosas. Por un lado, una estabilización de los costos de construcción. Parece que lograron manejar o traspasar mejor esas alzas que tanto afectaron. Ajá. Y por otro, mejoras concretas en la productividad, en las obras mismas. O sea, más eficientes. Eso es. No solo se calmaron los costos externos, digamos, sino que internamente fueron más eficientes ejecutando. Lograr subir el margen en ese contexto es un punto a destacar, ¿eh? Entiendo. Eficiencia interna y un respiro en los costos. Eso explica la mejora en rentabilidad. Pero hubo más actividad también, más volumen. Exactamente. No solo ganaron más por proyectos, sino que tuvieron más proyectos. Más pega, hablando en chileno claro. Los ingresos totales del segmento E&C crecieron un 20.6% comparado con el año anterior. Ah, ok. Y la razón directa que dan es una mayor adjudicación de contratos durante 2024 y lo que iba de 2025. Consiguieron más trabajo, básicamente. Mejor margen y más ventas. Suena como la fórmula ideal. Mencionaste que ganaron más contratos. Eso significa que tienen trabajo asegurado para adelante. Precisamente. Y ese es el tercer pilar del buen desempeño de IENSE, un backlog muy robusto. Recordemos, el backlog es la cartera de trabajo contratado, pero que todavía no se ejecuta. El trabajo pendiente. Exacto. A septiembre de 2025, este backlog alcanzaba los 562.922 millones de pesos. Ojo, esto es un 21,3% más alto que el que tenían a fines de 2024. ¡Wow! Más de $500 millones de pesos en trabajo por ejecutar. ¿Cómo traducimos eso a tiempo? Es como tener la despensa llena ¿para cuánto? Es una excelente analogía. Y sí, la despensa está bien surtida.
El propio informe calcula que ese backlog equivale a unos 26,1 meses de venta. Más de 2 años. Sí, más de 2 años, tomando como referencia el promedio de ventas de los últimos 12 meses. Imagínate, más de 2 años de ingresos prácticamente asegurados para el segmento de construcción. Eso da una visibilidad y una estabilidad tremendas en un negocio que, bueno, puede ser bastante cíclico. Más de 2 años. Eso sí que da tranquilidad a la gestión y, me imagino, a los inversionistas también. Sabemos qué tipo de trabajo tienen en esa cartera. ¿Qué tipo de proyectos? Sí, dan algunos detalles. A esa fecha, tenían 46 contratos de construcción en plena ejecución. Mencionan una fuerte presencia en la región metropolitana de Santiago, lo cual es esperable. Claro. Pero también destacan proyectos de equipo industrial, que suelen tener otras características. Y un dato interesante sobre las nuevas adjudicaciones. Hasta septiembre de 2025, habían sumado contratos por 6,7 millones de UF. UF, la unidad de fomento. Para que tengamos claro, esta unidad indexada a la inflación, que se usa mucho en Chile, sobre todo en contratos inmobiliarios y de construcción. Buena aclaración. Sí, fundamental en este sector. Entonces, 6,7 millones de UF en nuevos contratos. ¿Eso es mucho? ¿Poco? ¿Cómo se compara? Es un 48,9% más que lo adjudicado en el mismo periodo del año anterior. Casi un 50% más también ahí. Sí, un crecimiento muy fuerte también en la captación de nuevo negocio. Incluso mencionan un contrato específico, uno relevante adjudicado en Antofagasta, un proyecto grande de viviendas sociales del programa DS49 llamado La Chimba, por 1,4 millones de UF. Ah, mira. Esto muestra diversificación geográfica y también por tipo demandante, que no es menor. Clarísimo. Entonces, el segmento estrella, ingeniería y construcción, brilló por ser más eficiente, mejor margen, tener más trabajo, más ventas y asegurar el futuro con ese backlog gigante. Pero a ver, el EBITDA total subió un 46,6% y el de I y C solo un 59,7%. Debe haber otros factores que aportaron, ¿no? ¿Qué pasó con las otras áreas de la compañía? Así es. El otro gran segmento de esta compañía es el inmobiliario, y también tuvo un desempeño positivo en términos de utilidad, aunque la historia aquí, bueno, tiene más matices. La utilidad de este segmento aumentó un 47,0% comparado con el año anterior, otro número fuerte a primera vista. Un 47%. Pero, espera, recuerdo haber leído en las fuentes algo sobre una disminución en la escrituración acumulada. ¿Cómo puede ser que ganen más si en teoría entregaron y facturaron menos propiedades terminadas en el año? Ahí algo no me cuadra. Excelente observación. Y ahí está el matiz del que hablaba. Es clave. Efectivamente, la escrituración acumulada, la venta final que se registra legalmente, fue menor que la del año anterior. Ajá. Pero esto se explica, según el informe, porque el año anterior tuvo una base de comparación muy alta. Justo se terminaron y escrituraron varios proyectos grandes en ese periodo. Ah, ok, la base comparativa. Exacto. Sin embargo, este año hubo 2 elementos clave que inflaron la utilidad del segmento inmobiliario, a pesar de esa menor escrituración anual. A ver, ¿cuáles son esos infladores de utilidad? Me genera curiosidad. El primero es un factor puramente contable, pero con un impacto monetario significativo. La compañía decidió aumentar su participación en un fondo de inversión específico, llamado Desarrollo para Renta Residencial LB Ingebec. Pasaron de poseer el 25% a tener el 32%. Esta transacción, contablemente, generó un reconocimiento de utilidad extraordinario por 2.482 millones de pesos. 2.482. Es crucial entender esto. No vino de vender más departamentos, sino de una revalorización o ajuste contable por esa mayor participación. Un one-off, como se dice. Un evento puntual. Exactamente, un evento puntual. Entendido. O sea, casi 2.500 millones de pesos de esa utilidad vinieron de un movimiento financiero contable. Y el segundo factor, ese sí tiene que ver con el mercado, con las ventas. Ese sí. El segundo factor fue un claro impulso que vino del mercado, catalizado por una política pública. Las promesas de venta proporcionales, que son los compromisos firmados para comprar una vivienda a futuro, aumentaron un 35,9%. Un 36%. Sí, pero ojo, esto es si las comparamos solo con los 2 trimestres inmediatamente anteriores.
muestra un repunte muy fuerte en la velocidad de venta reciente. ¿Y por qué ese repunte tan marcado en las promesas, justo en esos trimestres? El análisis lo atribuye directamente a una nueva ley de subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Esta ley estaba diseñada para beneficiar la compra de viviendas con valores bajos las 4.000 UF. Ah, Y aquí viene lo interesante. Resulta que más del 90% de la oferta de viviendas que tenía esta compañía en el mercado calzaba justo en ese tramo de precios. mira qué alineación. O sea, el subsidio fue un viento de cola directo para ellos, dado su foco de mercado. Exactamente. Les cayó como anillo al dedo. Y ese mismo subsidio no solo impulsó las promesas, sino que también ayudó a que las escrituraciones repuntaran si las miramos trimestre a trimestre. Aunque en la comparación anual bajaron, sí subieron un 17.7% respecto a los 2 trimestres previos. Ya veo. Entonces el segmento inmobiliario, aunque con un desempeño anual de escrituras más bajo, se vio beneficiado en su utilidad por esta, digamos, magia contable del fondo. Sí. Y por el empujón muy real del subsidio en la actividad comercial más reciente. Ok, el panorama se va aclarando bastante. Tenemos I&C volando alto por méritos propios de gestión y de mercado. Inmobiliario aportando fuerte a la utilidad, pero gracias a un efecto contable puntual y a un subsidio estatal que reactivó su nicho específico. ¿Hay algo más a nivel consolidado en las finanzas generales de la empresa que nos ayude a entender este buen desempeño global del EBITDA? Sí, definitivamente. Hay varios indicadores financieros generales que acompañan y refuerzan esta historia positiva. Primero, el resultado operacional consolidado, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, pero ya descontando gastos de administración y ventas, creció un robusto 50,7% año contra año. Muy en línea con el salto del EBITDA. Consistente. Muestra que la mejora no fue solo antes de gastos centrales. Correcto. Luego, se reportan mejoras en la posición financiera. Mencionan explícitamente mayor liquidez, o sea, más caja disponible y una mejor estructura de pasivos. Un indicador que usan para mostrar esto es el endeudamiento financiero neto sobre patrimonio, que bajó a 0,51 veces. ¿Qué significa eso en simple? En simple, que la deuda financiera neta, la deuda menos la caja, representa la mitad del patrimonio de la empresa. Menos deuda neta relativa suena bien, ¿no? Da más solidez. Sí, suena bien. Aunque, y este es un matiz importante que los propios informes señalan, si miras otros ratios, la cosa cambia un poco. El endeudamiento total sobre patrimonio y el endeudamiento financiero bruto, o sea, sin restar la caja, sobre patrimonio sí aumentaron respecto a diciembre de 2024. Mira qué interesante el contraste. ¿Cómo se explica eso? Pidieron más deuda. Exacto. Se explica en gran parte por una nueva emisión de deuda que hicieron. Es como decir, pidieron más plata prestada, subió la deuda bruta, pero al mismo tiempo acumularon más efectivo en la cuenta corriente, por lo que la deuda neta bajó o se mantuvo controlada. Ya, entiendo. Así que tienen más deuda total, pero también más liquidez para gestionarla y sobre todo para invertir. Ahora entiendo mejor esa dinámica. Tiene sentido. Algo más a nivel compañía. 2 puntos rápidos pero relevantes. Las ventas totales consolidadas crecieron un 19,8% año contra año, mostrando el dinamismo general. Casi un 20. Sí, y el margen bruto consolidado, el promedio de todos los negocios, también mejoró, pasando de 10,7% a 12,6%. Refuerza la idea de más actividad y en general mejor rentabilidad. Y mencionaste una emisión de deuda. ¿Para qué la usaron? Exacto. Durante el tercer trimestre de 2025, la compañía salió al mercado de capitales y colocó un bono por 1.300.000 UF a un plazo de 7 años. Según detallan, usaron el 20% de esos fondos para pagar otras deudas que vencían antes. Eso ayuda a aplanar la curva de vencimientos, reduce el riesgo de corto plazo. Inteligente. Y el 80% restante lo destinaron a financiar nuevos proyectos, lo cual conecta directamente con el crecimiento del backlog en E&C y las oportunidades que ven a futuro. Perfecto. Creo que ahora sí tenemos una visión bastante completa. Hagamos una recapitulación rápida para asegurarnos de conectar todos los puntos. Ese impresionante aumento del 46,6% en el EBITDA acumulado hasta septiembre de 2025 se explica fundamentalmente por... Se explica, en primer lugar, y como la gran estrella, por el desempeño sobresaliente del segmento de ingeniería y construcción. Y esto no fue casualidad, sino una mezcla de A.
Mejores márgenes gracias a costos más estables y mayor productividad interna. B. Un mayor volumen de ventas, producto de haber ganado más contratos. Ajá. Y C. Un backlog, una cartera de trabajo futuro muy sólida que les da una base firme para los próximos 2 años, más o menos. Clarísimo. Luego, a esto se suma el aporte del segmento inmobiliario. Su utilidad creció fuerte, sí, pero impulsada por 2 factores más específicos. Uno, un efecto contable puntual y muy relevante derivado de aumentar su participación en un fondo de inversión. El one-off. El one-off, exacto. Y 2, el estímulo de la ley de subsidio hipotecario que reactivó las ventas en su nicho de mercado clave. Y todo esto se enmarca además en una mejora general de los indicadores financieros de la compañía, como el resultado operacional y el margen bruto consolidado. Aunque con ese matiz interesante que vimos en los ratios de endeudamiento bruto versus neto. Excelente síntesis. Queda muy claro cómo las distintas piezas se encajaron para producir ese resultado. Ahora, pensando en alguien que sigue a esta empresa o incluso al sector construcción e inmobiliario en Chile, ¿cuál es el mensaje clave? ¿Qué nos dice todo esto más allá de los números puntuales de este periodo? Yo creo que lo que nos muestra es el retrato de una compañía que, al menos hasta esa fecha, septiembre 2025, supo navegar con bastante éxito un entorno que ha sido complejo, desafiante para el sector. Demostraron capacidad para mejorar su eficiencia operativa, sobre todo en el área de construcción, que es clave para ellos. Y lograron asegurar una carga de trabajo futura muy importante con ese backlog. Eso es innegable. Sí. Sin embargo, y esto creo que es fundamental, hay que saber diferenciar los motores de ese crecimiento. La mejora en ingeniería y construcción, márgenes, productividad, parece tener una base más estructural, más ligada a la gestión interna, a cómo hacen las cosas. En cambio, el gran aporte del área inmobiliaria a la utilidad de este periodo tuvo componentes importantes que son puntuales, el efecto contable, o externos y quizás temporales, el subsidio. Claro, depende de que siga el subsidio, por ejemplo. Exacto. Por eso, aunque el EBITDA es una foto muy útil de la generación de caja operativa, siempre hay que mirar debajo del capó. Hay que entender qué impulsa cada parte y preguntarse por la sostenibilidad de esas fuentes de crecimiento a futuro. Muy buen punto ese, diferenciar lo estructural de lo coyuntural. Ha sido una inmersión muy provechosa en estos estados financieros. Creo que logramos desentrañar bien los factores detrás de ese llamativo EBITDA. Sin duda. Y mientras lo analizábamos, me surge una pregunta que queda ahí flotando. Tienen un backlog enorme en construcción que les da un colchón importante, ¿cierto? Sí. Y recibieron este impulso del subsidio en lo inmobiliario. Mirando hacia adelante, ¿cuál crees que será el principal desafío para esta compañía? ¿Será mantener la eficiencia en costos si estos vuelven a subir? ¿O quizás dependerá de que se mantengan las políticas de subsidio? ¿O tal vez el desafío será encontrar nuevos motores de crecimiento si alguno de los actuales pierde fuerza? Esa es una excelente pregunta para seguir reflexionando y sobre todo observando en los próximos reportes trimestrales. El desafío de mantener el ritmo siempre está presente en los negocios. Muchas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado. Ha sido muy claro. Y gracias a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.